Bienvenidos terceros básicos. En esta clase vamos a comparar la antigüedad clásica, contenido de la tercera unidad llamada Vida cotidiana en la antigüedad y legado de la civilización romana. Recordar que este mes trabajamos el valor del respeto. Indicaciones. No es necesario que este documento sea impreso. Debes seguir las instrucciones con cuidado y debes escribir solamente lo que está subrayado. Que aprenderemos hoy a reconocer la herencia de la antigüedad clásica. Antes de iniciar, analiza bien las imágenes que están expuestas a continuación e identifica a qué cultura corresponden y también a qué cosa representan. Primero que todo vamos a identificar las similitudes que hay entre ambas culturas. La ubicación, ¿dónde se ubicaban? ¿Recuerdan en qué continente estaba Roma y Grecia? Recordemos que a través de esta imagen podemos identificar a cada continente con un color diferente. En el color rosado es donde se ubica Grecia y Roma, que pertenece a el continente europeo. Recordemos que ambas culturas estaban ubicadas en una península. Tener presente también que una península es una franja de tierra que sale del continente, está rodeada por agua por todas sus partes, excepto por una que sigue ligada al continente. Acá tenemos la península de los Balcanes, que es donde se ubicó la cultura griega, y la península itálica, donde se ubicó también la cultura romana. ¿Recuerdan características del mar Mediterráneo? El clima, por ejemplo, las actividades económicas que allí se podían desarrollar. Bueno, esas son características que habían en común entre Grecia y Roma. Tenían más o menos la misma alimentación a causa del clima presente en ambas zonas. Economía. Se relaciona con los recursos que brinda la naturaleza como las frutas, verduras, animales, minerales, madera, etc. A través de estas actividades se extraen los recursos que se consumen, se modifican y se intercambian. Recordemos que a causa de la cercanía con el mar Mediterráneo, griegos y romanos consumían muchos productos marinos como los mariscos y el pescado, y también por las condiciones climáticas les permitía tener un buen trabajo en la agricultura y ganadería. Los romanos, particularmente en verano, es cuando desarrollaban las actividades agrícolas, y en invierno se dedicaban más a las labores hogareñas y al tejido. Religión. ¿Habrán tenido los mismos dioses los griegos y romanos? No tenían los mismos dioses, sin embargo ambas culturas tenían una religión de carácter politeísta, es decir, creían en varios dioses, pero sí tenían varias similitudes entre lo que esos dioses representaban. Ejemplo de esto son la diosa de la sabiduría, que para la cultura romana se llamaba Minerva y para la cultura griega se denominaba Atenea. Ambas culturas también tenían un dios principal, líder, que para los griegos era Zeus y para los romanos era Júpiter. Otro ejemplo, que es la diosa del matrimonio, denominada Hera para los griegos y Juno para los romanos. Comenzamos entonces con las diferencias entre ambas culturas. Grecia tenía ciudades-estado o polis, las que eran independientes unas de otras, tenían sus propias leyes y su propio gobierno. Sin embargo, la estructura de las ciudades era muy similar, ya que todas tenían una acrópolis, que era la zona más alta, que es como el centro donde se desarrollaba la ciudad, y era la zona también donde se creaban los templos en honor a los dioses. En cuanto a los romanos, tenían una estructura similar en sus ciudades. Las ciudades romanas dependían de un estado central, ya fuese monarquía, república o imperio según la etapa de la cultura romana,
Sin embargo, las ciudades tenían más o menos un desarrollo cultural y tecnológico también basado en la presencia de acueductos, templos, anfiteatros, foros, circos, teatros y por supuesto las murallas en caso de ataques para defenderlos. Oficios. Tanto griegos como romanos desarrollaron diferentes especializaciones del trabajo que fueron denominadas oficios. En Grecia vamos a destacar dos principalmente que son las que se conservan hasta la actualidad. Por un lado, una filósofa griega, personas encargadas de el mundo intelectual, de cuestionar la razón, de dar explicación a ciertos sucesos, y por otro lado también a un médico, persona encargada por supuesto de la medicina, principalmente en esta época en base a plantas y a elementos naturales. En cuanto a los romanos, tenemos la formación militar. Un soldado romano son la primera cultura que logra desarrollar una profesión basada en la guerra. Y por otro lado, ¿has escuchado hablar de que todos los caminos llevan a Roma? Bueno, eso tiene que ver con que en el momento de mayor esplendor de la cultura romana, los romanos por supuesto comenzaron a construir caminos desde distintas partes del imperio que fueran conectados directamente con la ciudad principal, que era Roma. ¿Ya? De ahí es donde surgió entonces esta frase. Viviendas. Los romanos tenían distintos tipos de viviendas según el lugar donde éstas se ubicaban. En el campo existían las villae, mientras que en la ciudad podíamos encontrar las domus, que eran viviendas de las personas de clase alta, mientras que las personas de clase baja vivían en viviendas denominadas insulae, que eran mucho más pequeñas como departamentos en la actualidad. En cuanto a los griegos, la estructura de las viviendas eran del mismo modo. Sin embargo, todas tenían una distribución de habitaciones que debía respetarse, ya que había una donde la familia compartía, estaba el gineceo donde solamente podían entrar mujeres, había una habitación exclusiva de los hombres y todas las viviendas tenían también un patio central. Legado griego. En la actualidad podemos encontrar los Juegos Olímpicos que se desarrollan cada 4 años y pueden participar deportistas de todo el mundo. Tenemos también el sistema político de la democracia como herencia griega. Consiste en que todas las personas podemos votar para elegir a nuestros representantes. Lo pueden hacer ustedes mismos cuando eligen al presidente de curso. Eso es participar de una elección democrática. Y también heredamos la alimentación griega, ya con el intercambio de productos. Y también algo que consumimos hasta la actualidad y que fue de hecho creado por los griegos, el yogur. En cuanto al legado romano, existen en la actualidad varias características, pero vamos a identificar 3. Tiene que ver con las tácticas de guerra. La formación militar en la actualidad es heredada por las técnicas utilizadas por los soldados romanos, los oficios y también la forma de organización política de la república. Si bien heredamos la democracia de Grecia, que es elegir nuestros representantes, el hecho de que no exista solamente un representante que elegir, sino que exista un presidente y también un congreso, es herencia directamente de la cultura romana. Actividad. Debes completar en tu cuaderno el siguiente cuadro comparativo. Griegos y romanos. Religión. Describir brevemente en qué consistía la religión griega y romana. Describir también brevemente en qué consistía la política griega y romana, el arte griego y romano, ya que se enfocaban en diferentes cosas, y la ubicación de ambas culturas. Y ahí recuerda enviar tus antecedentes al correo electrónico que se muestra a continuación.